Buenos días, distinguidos maestros y docentes de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Mi nombre es Giovanna Gabriela Espinosa Carvajal, estudiante del primer semestre de la carrera de Derecho. El tema a disertar el día de hoy es la violencia intrafamiliar como problema de salud pública. Hemos desarrollado este tema durante todo el semestre para tener como conclusiones que este tipo de problema social es muy grave y requiere la atención del Estado. Puedo recalcar que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública porque no distingue estrato social, ni nivel académico, ni situación económica alguna. Este problema muchas veces es considerado como un tipo de violencia silencioso, ya que no es denunciado, del cual son afectados mujeres, ancianos, niños o incluso los hombres. No siempre el agresor es un hombre, sino también son las mujeres en algunos casos. La violencia intrafamiliar se puede recalcar como un problema de salud pública, ya que marca, según encuestas y estudios estadísticos realizados, un 15% al alza como causa de muerte. Esta causa de muerte se refiere a suicidios o incluso femicidios cometidos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La violencia es una característica de poder entre hombres y mujeres a nivel histórico. Esto se caracteriza por la diferencia de géneros que existen al ingresar o convivir dentro de un mismo ámbito. Los desacuerdos que existen dentro de este tipo de acciones, se destaca un nivel de lenguaje no apto o más fuerte de lo normal, en el que se hacen presentes el tipo de lenguaje no verbal paralingüístico, que son los gritos, los insultos, el llanto, la ira, o de igual forma se muestra la kinestesia, que es la muestra de los rasgos físicos en el rostro de la persona. Estos rasgos los muestra, se los señala como una mirada de temor, una mirada de angustia, la posición del cuerpo que toma la persona cuando está asustada. Entonces son métodos que deben ser atendidos, que deben tener una mayor atención por parte del Estado. Dentro de los establecimientos de salud actualmente en el Ecuador se aplican denuncias directas, muchas veces ante la negativa de las personas afectadas por este tipo de violencia, para llevar su caso a las Cortes o a la Fiscalía General del Estado. El tema de salud pública tiene el acceso total a los sistemas de Fiscalía, de Consejo de la Judicatura, Unidad de Violencia, que lo manejan en nuestro país. Con una sola llamada, con la emisión del informe médico, se puede hacer seguimiento y dar seguimiento a estas causas para evitar consecuencias como femicidios, como suicidios por parte de las víctimas, o también de igual forma brindarles la ayuda que necesitan para superar estos problemas. Queridos docentes, dentro de este ámbito puedo recalcar que la violencia es un factor de riesgo que sucede continuamente en nuestra sociedad y muchas veces pasa por desapercibido por el desconocimiento de la ley que tienen los ciudadanos. En la actualidad tenemos la ley de la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y el núcleo familiar, que está plenamente vigente desde el año 2018. Esta ley compete a que los miembros del núcleo familiar tengan un ámbito de protección, especialmente las mujeres, ante cualquier situación violenta. Cabe recalcar también que dentro de esta ley se ampara la organización institucional del Estado para brindar protección a los miembros del núcleo familiar, como lo son organizaciones de la sociedad civil de mujeres, organizaciones que trabajan en conjunto con las organizaciones del Estado, las mismas que tienen un trabajo consolidado para ayudar a estas personas que atraviesan por esta dolorosa situación. Como conclusión, queridos docentes, puedo manifestar que la violencia es un problema
al que hay que prestarle mucha atención desde sus inicios. Si presenciamos actos de violencia psicológica que pueden ser gritos, insultos, miradas agresivas o las posiciones del cuerpo que se tornan agresivas sin llegar a la violencia física, se puede actuar como estados o tal vez los familiares, vecinos, amigos, personas cercanas a la víctima, quienes presencian estas situaciones, deben actuar de manera eficiente y eficaz con la respectiva denuncia. Todo tipo de violencia debe ser denunciado para proceder con el alejamiento de la persona que agrede o a su vez con el tema de que las personas reciban una ayuda, una terapia, un fortalecimiento de su autoestima, porque la violencia baja la autoestima de la persona agredida. La violencia surge de manera no premeditada, sino muchas veces se la considera como manera que surge de manera natural. Hacemos mal, esto viene por costumbre de la sociedad humana, que se asocia este tipo de comportamiento con el amor, con la disciplina, que se dice que violentar a los niños para corregirlos o para darles un mejor ejemplo es un tipo de amor. No es así. La violencia muchas veces está justificándose con este tipo de acciones y por ello no es denunciada.